Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Freddy Carmona. Actualmente me encuentro cursando cuarto semestre de Ingeniería Mecatrónica en el ITM y estoy viendo la materia Cálculo Vectorial con el mejor profesor de la universidad, el señor Fabio Augusto Rincón Solano. Y hoy vamos a hablar acerca de las superficies cuadráticas. Una superficie cuadrática es la representación gráfica de una ecuación de segundo grado. En nuestro caso, la ecuación es la observada en la parte inferior izquierda de nuestras pantallas, la cual, llevada a su mínima expresión, nos da origen a 6 tipos diferentes de superficies, a medida que variamos el valor de los coeficientes de cada eje. Las 6 figuras son el elipsoide, el hiperboloide de una hoja, el hiperboloide de 2 hojas, el cono elíptico, el paraboloide elíptico y el paraboloide hiperbólico. Vamos a iniciar con el elipsoide, cuya ecuación está definida como ax al cuadrado más by al cuadrado más cz al cuadrado. Y todo esto igual a 1. Damos valores a los coeficientes. Decimos que a es igual a 4, por ejemplo. Que b es igual a 9. Vemos cómo se nos va formando nuestra figura. Y decimos que c es igual a 16. Y acá tenemos nuestra figura, nuestro elipsoide. Para hacer un elipsoide, la ecuación debe cumplir ciertas características. Por ejemplo, vemos acá que los tres coeficientes son diferentes entre sí y que además son positivos. En caso de tener dos coeficientes iguales, la figura no sería un elipsoide sino un esferoide. Vamos a mirar. Entonces decimos que b es igual a 4, lo mismo que a, y acá tenemos nuestra figura. Vemos que nos queda una figura en forma circular con respecto a los ejes x y una figura elíptica con respecto al eje z. En caso de tener los tres coeficientes iguales, por supuesto la figura sería una esfera. Vamos a mirar. Entonces decimos que c también es igual a 4. Y acá tenemos nuestra esfera. Devolvemos los coeficientes a su valor. B igual 9, C igual 16. Y nuevamente tenemos nuestro elipsoide. Tenemos entonces que nuestros ejes son X rojo, Y verde y Z azul. Un elipsoide está conformado por tres elipses. Cada una intercepta un plano, las cuales se obtienen igualando a cero cada una de las variables. Por ejemplo, si decimos que x es igual a 0, vemos que nos queda una elipse interceptando el plano YZ. Devolvemos el valor a x y decimos ahora que y es igual a 0. Y vemos cómo nos cambia la elipse. Ahora nos intercepta el plano XZ. Nuevamente devolvemos el valor a y decimos que z es igual a 0. Ahora la elipse nos intercepta el plano XY. Devolvemos entonces el valor a z y tenemos nuevamente nuestro elipsoide. Ahora vamos a dibujar las tres elipses sobre el elipsoide para poder apreciarlo más claramente. Tenemos por acá que cuando x vale 0, la elipse que nos queda nos va a interceptar el plano YZ, que sería esta. Sería esta que tenemos por acá.
más o menos. Ahora, cuando z vale 0, la elipse nos intercepta el plano XY, que sería esta de acá. Ahí está. Y cuando y vale 0, la elipse nos queda interceptando el plano XZ, que sería esta, la más grande. Ahí está nuestro elipsoide, con sus tres elipses. Vamos ahora con el hiperboloide de una hoja, cuya ecuación sería la siguiente. Ax al cuadrado más b y al cuadrado menos c z al cuadrado, y todo esto igual a 1. Aceptar, damos valores a las variables, vemos que acá se nos ha formado nuestro hiperboloide, y decimos que por ejemplo la a va a ser igual a 1, que la b va a ser igual a 2, y que la c va a ser igual a 1 también. Aceptar, y acá tenemos nuestro hiperboloide. Como vemos, esta ecuación es muy parecida a la del elipsoide, con la diferencia de que acá tenemos un signo negativo. En ese caso, el de la variable c, el resto de la ecuación se conserva igual. Como la variable que tenemos negativa es la del eje z, entonces vemos que se han formado dos hipérbolas. Una sobre el plano xz y otra sobre el plano yz. Mientras que sobre el plano xy se conserva la elipse, debido a que sus signos se mantienen positivos. Si nosotros diéramos, por ejemplo, el mismo valor a las variables a y b, en este caso 1, por ejemplo, la figura sobre el plano XY no sería una elipse sino un círculo, pero seguiría siendo un hiperboloide de una hoja. Acá lo tenemos. Devolvemos el valor a b, 2. El eje del hiperboloide va a corresponder siempre a la variable cuyo signo quede negativo, en este caso la z. Vamos a dibujar las dos hipérbolas y la elipse que conforman nuestro hiperboloide, con el fin de apreciarlo más claramente. Vamos a dibujar acá la hipérbola ubicada sobre el plano XZ. Viene por acá, algo así. Y acá viene la otra, la parte trasera. Algo así. Vamos a dibujar ahora la hipérbola ubicada en el plano YZ. Viene por acá, así. Y acá viene la otra en la parte trasera. Así. Y por último vamos a graficar la elipse. Ubicada sobre el plano XY, que vendría siendo esta. Ahí la tenemos. Como podemos ver, en nuestro hiperboloide de una hoja, la elipse de menor tamaño siempre va a ser la que intercepta en el plano XY. Pasamos ahora al hiperboloide de dos hojas, cuya ecuación varía al incluir dos signos negativos y uno positivo. Para nuestro caso, por comodidad, vamos a dejar positivo el eje de la variable z, ya que este va a ser el eje de nuestro hiperboloide. La ecuación nos quedaría entonces
menos ax al cuadrado menos by al cuadrado más cz al cuadrado. Y todo esto igualado nuevamente a 1. Aceptar, crear deslizadores y vemos cómo se nos ha creado nuestro hiperboloide. Vamos a revisar los valores de las variables. Vemos en este caso que por defecto el valor de a y de b nos queda igual. Vamos a cambiar uno de los dos con el fin de que nos quede elíptico en vez de circular. Acá lo tenemos. Vemos que al igual que el hiperboloide de una hoja, el de dos hojas está formado por dos hipérbolas ubicadas. Una en el plano XZ y otra en el plano YZ. Y una elipse ubicada en el plano XY. La elipse siempre va a quedar sobre el plano de los dos coeficientes negativos. Y el eje del hiperboloide siempre va a ser el de la variable positiva. Vamos a graficar las dos hipérbolas y la elipse que componen nuestro hiperboloide. Empezamos graficando la hipérbola ubicada en el plano YZ. Ahí está. Ahora graficamos la hipérbola ubicada en el plano XZ. Por último graficamos la elipse ubicada en el plano XY. Ahí está. Como vemos, estas elipses van disminuyendo su tamaño hasta que convergen en un único punto, ubicado a una distancia del origen 0. Esta distancia se la damos nosotros con el 1 que le incluimos en la igualdad. Si en vez de 1 le incluimos un 0, igualamos la ecuación a 0, estas elipses convergerían en el origen. Vamos a revisar ahora la ecuación del cono elíptico, la cual es muy similar a la ecuación del hiperboloide de una hoja, pero igualada a 0. La ecuación sería entonces ax al cuadrado más b y al cuadrado menos c z al cuadrado y todo esto igualado a 0. Aceptar, crear deslizadores. Vemos que se nos ha creado nuestra figura, nuestro cono elíptico. Vamos a verificar los valores. Cambiamos el valor de b. Recordemos que esto es para que nos quede elíptico en vez de circular. Y acá tenemos nuestro cono elíptico. Como vemos, la figura es muy parecida al hiperboloide de dos hojas. La diferencia es que en el cono, las elipses formadas sobre el eje XY sí convergen en el origen, ya que la ecuación se encuentra igualada a 0. El eje del cono elíptico siempre va a ser el de la variable cuyo coeficiente sea negativo. Vamos a dibujar las componentes de nuestro cono elíptico. A diferencia del hiperboloide de dos hojas, en vez de las dos hipérbolas ubicadas en los planos XZ y YZ, tenemos rectas que se intersectan. Vamos a mirar. Empezamos dibujando las rectas ubicadas en el plano YZ. Que serían esta y esta. Ahora vamos a dibujar las rectas ubicadas en el plano XZ. Que serían esta y esta por este lado. Y por último, vamos a dibujar la elipse ubicada sobre el plano XY.
que sería esta. Ahí está. Recordemos entonces que las elipses convergen en el origen porque la ecuación se encuentra igualada a cero y que el eje del cono elíptico siempre será el coeficiente negativo. Vamos ahora a trabajar el paraboloide elíptico, cuya ecuación está definida como ax al cuadrado más b y al cuadrado menos z, todo esto igual a 0. Aceptar, crear deslizadores. Acá vemos que se nos ha creado nuestra figura. Revisamos los valores de las variables. Reemplazamos el valor de b. Recordemos que esto es para que el paraboloide nos quede elíptico y no circular. Acá lo tenemos. El paraboloide elíptico es una figura sencilla conformada por dos parábolas ubicadas sobre los planos xz y yz, y una elipse ubicada sobre el plano xy. Estas elipses convergen en el origen debido a que la ecuación se encuentra igualada a 0. El eje del paraboloide elíptico siempre será el correspondiente a la variable cuyo coeficiente se encuentra elevado a la unidad. Vamos a dibujar las componentes de nuestro paraboloide elíptico, las cuales en realidad son muy sencillas. Iniciamos entonces con la parábola ubicada sobre el plano xz. Y allí la tenemos. Ahora vamos a dibujar la parábola ubicada sobre el plano yz. Ahí está. Y por último dibujamos la elipse ubicada sobre el plano xy. Y ahí la tenemos entonces. Por último, vamos a hablar un poco del paraboloide hiperbólico, la cual es quizá la más elaborada de las figuras que hemos trabajado. La ecuación sería la siguiente. Z es igual a x al cuadrado menos b y al cuadrado. Aceptar, crear deslizadores, y vemos que acá se nos ha creado nuestro paraboloide. Tenemos nuestro paraboloide hiperbólico. Como vemos, la ecuación es muy parecida a la del paraboloide elíptico, pero con una de las variables que se encuentran elevadas al cuadrado con signo negativo. De igual forma, una de las variables debe ir elevada a la potencia unidad. En este caso, la z, que no nos está apareciendo acá. La variable elevada a la potencia unidad nos va a indicar hacia dónde nos va a abrir el paraboloide hiperbólico. El paraboloide hiperbólico se compone básicamente de dos parábolas, una positiva que nos abre hacia el eje que tenemos en la variable elevada a la unidad y una negativa que nos abre hacia el eje de la variable elevada al cuadrado pero con signo negativo. Vamos a mirar. Vamos a dibujar primero la parábola positiva, que sería esta, que nos abre hacia el eje Y. Y la vamos a dibujar. Sería esta.
Tenemos la parábola positiva y vamos ahora a dibujar la parábola negativa, que sería esta. Y acá tenemos básicamente las dos parábolas que nos conforman nuestro paraboloide hiperbólico. Ahora a demostrar cómo se grafica una figura cuadrática, en este caso el elipsoide. Recordemos que la fórmula del elipsoide es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado más z al cuadrado sobre c al cuadrado, y todo esto igual a 1. Recordemos que los coeficientes deben ser todos diferentes para que sea un elipsoide. Acá tenemos nuestro eje z, nuestro eje y nuestro eje x. Supongamos que la fórmula que nos dieron para graficar nuestro elipsoide es x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9 más z al cuadrado sobre 16, todo esto igual a 1. Vamos a empezar diciendo que la z es igual a 0. Entonces nos va a quedar x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9 igual a 1. Y esa es la fórmula de una elipse. Si despejamos el 4 de la x, vemos que la x es igual a raíz cuadrada de 4, lo que es igual a 2. Entonces vamos a tener, por acá vamos a tener menos 2 y por acá vamos a tener más 2. Igualmente, si despejamos acá el 9, vemos que y es igual a raíz cuadrada de 9, lo que es igual a más o menos 3. Tenemos por acá el 3 y por acá tenemos menos 3. Y la elipse que nos queda igualando la z a 0 es una elipse sobre el plano XY, que sería este plano. Vamos a graficarla. Pasa por acá. Pasa por acá. Continúa hacia acá. Y esta parte sería la negativa. Va por acá. Y viene por acá. Ahí tenemos nuestra elipse sobre el plano XY. Ahora vamos a suponer que la x es igual a 0. Entonces la fórmula nos va a quedar y al cuadrado sobre 9 más z al cuadrado sobre 16 igual a 1. Esta también es la fórmula de una elipse que nos va a quedar sobre el plano y z. Si despejamos el 16 de la z, entonces vemos que z es igual a raíz de 16, igual a más o menos 4. Entonces vamos a mirar, por acá tenemos el 4 y por acá el menos 4. La y va a seguir siendo más 3 o menos 3. Vamos a graficar la elipse. Vamos a leer por acá la elipse. Esta elipse sí la vemos completa porque la estamos viendo de frente. No tiene líneas punteadas. Pasa por acá y baja. Aquí la parte negativa del menos 4 y por acá. Ahí tenemos nuestra elipse sobre el plano YZ. Por último, vamos a suponer que la y es 0. Nos va a quedar x al cuadrado sobre 4 más z al cuadrado sobre 16 igual a 1. Otra elipse sobre el plano XZ. Esta elipse nos va a pasar entonces por el 4 y el menos 4 del z y por el 2 y el menos 2 del eje x. Vamos a mirar. Acá tendríamos entonces la parte positiva, o sea, la parte que vemos por el frente, pasa por el menos 2, sigue hasta el menos 4, y por acá tendríamos la parte
Y atrás la que no veríamos, la vamos a hacer en líneas punteadas. Pasa por el 2 y sigue por acá hasta el menos 4. Y acá tendríamos entonces nuestra elipsoide conformada por las 3 elipses. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido y hasta la próxima. Chao, chao.